Vamos a recordar un poquito de la clase anterior. Pero todavía tengo abierto todo lo de dinámicos. Y muchachos, vamos abriendo MATLAB, porfa, MATLAB y Simulink. Listo. Mientras yo voy aquí abriéndolo a la clase anterior. Más Z. Y aquí. Muchachos, ustedes estuvieron ayer en la conferencia del profe Javier. Sí, Sí, profe. Y a ustedes lo sacó, ustedes sí pudieron. sí, a mí me sacó. Sí. No, a mí no. Ahí me sacó. No, a mí sí me sacó y como media hora. Cuando por fin Decía que pude se entrar. perdía la conexión, ¿cierto? Sí, sí, se cayó, pero fueron los servicios de Google completos. Hubo un rato de ni Classroom, ni Meet, ni Gmail, ni nada. Qué peligro. Listo, entonces, la vez pasada y vimos como la herramienta matemática transformada Z para uno poder pasar esas sumatorias infinitas de términos que son las ecuaciones de diferencia a un término convergente hacia una única función. Y esa única función simplemente tenía un único numerador y un único denominador con coeficientes constantes. Es decir, que convertía esas ecuaciones en diferencia en ecuaciones algebraicas, muy similar a como lo hace la transformada de Laplace con las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y entonces, pues vimos toda la parte matemática, cómo es que se hace, más o menos cómo se define, la relación y todo. Y entonces, vimos lo que es un retardo, en fin, y llegamos aquí a la tabla de transformada Z. Y entonces hicimos un pequeño ejemplo y nos dio cierto valor, ¿sí? Valor que es acertado y demás. Pero cuando vinimos y lo montamos, bueno, ese valor o ese ejercicio es este que está acá. Mm, es este que está acá, ¿sí? Aplicando la tablita, inclusive la tablita la número 5, que fue 1/s más a, le pusimos 2/s+1, sacamos el 2, hicimos la transformada y finalmente el resultado lo multiplicamos por 2. Sí, algo muy similar a lo que se hacía con las tablas de Laplace. Pero ¿qué pasó? Cuando fuimos y lo montamos a MATLAB nos generó un resultado diferente. Sí, vamos a ver dónde está. Valores, procesador digital. Bueno, ese ya yo lo hice así, listo. Vimos que MATLAB entonces nos generó un resultado diferente. Entonces, bueno, el por qué, si la transformada Z es simplemente una herramienta matemática, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues resulta que MATLAB, al igual que lo que vamos a seguir manejando, no utiliza esa transformada Z matemática. Entonces, vimos el porqué de esta inconsistencia y es que va o varía con respecto a algo que se llama el retenedor de orden cero. Ese retenedor de orden cero es el que se utiliza para realizar la reconstrucción de señales. ¿Sí? Es decir, pasar de una señal de datos muestreados a una señal constante en el tiempo, para, entre comillas, análoga, obviamente para enviarle esa señal al actuador y que pues no sufra prendiendo o apagando así de una forma errónea, sino que tenga una señal medio continua y no genere pues ningún problema. ¿Sí? Y vimos que entonces él lo que hace es tomar cada uno de los puntos que genera el procesador digital. Como ya también ustedes hicieron un taller del procesador, ustedes saben que él genera
simplemente una señal, una respuesta, una única respuesta, un único número cada instante de tiempo, dependiendo de los instantes pasados de tiempo, ¿sí? Y esos pulsos, entonces, pues no pueden ser números ahí simplemente, le mandamos un 50 al actuador, luego un 95, así cada un segundo, cada 2 segundos. Pues eso nunca funcionaría, sino que toca sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Entonces él toma cada uno de los datos que calcula el procesador digital y le hace el proceso de retención. Y ese proceso de retención matemáticamente lo realiza con un escalón unitario positivo, normal, sumado con otro escalón unitario, pero de signo contrario, es decir, negativo, y desplazado un instante de tiempo. Algebraicamente, cuando se suman, lo único que hacen es sostener el pulso durante ese lapso. Cuando son entonces varios pulsos, entonces lo único o simplemente lo que él va a hacer es el sostenimiento en el tiempo, aquí, ¿sí? Entre positivas, bueno, positivas y negativas, no, entre la señal, entre una señal y la del instante siguiente. Y entonces así él va simplemente sosteniendo a lo largo del tiempo todos los pulsitos que va generando el procesador digital. Finalmente lo que se obtiene es esta señal continua de acá. ¿Sí? Entonces para el actuador es como si fuera una señal análoga. ¿Sí? Y entonces que este retenedor generaba también, pues obviamente debe tener su ecuación, y cuando se le aplica la transformada de Laplace a los dos escalones unitarios, vamos a ver que hay una parte que depende de S y una parte que depende de la exponencial de S, ¿sí? Cuando venimos acá, entonces lo que podemos observar es que para cada valor que envíe el procesador, él hace la retención y se la envía al actuador. Sí, tal cual como hemos hablado. Y ya matemáticamente es que toma la función y a la función le agrega una S, ¿sí? A la función que usted quiere transformar, ¿sí? Y el resultado de la transformada Z de esa nueva elemento, de esa nueva función, es decir, de la función, pero con S abajo, debe estar multiplicada también por 1 - z a la -1. Sí, es decir, el retenedor de orden cero agrega la S a la función y el 1 - z a la -1 al resultado, agregar esos dos términos. Y esos dos términos o agregar esos dos términos implica una nueva respuesta que es la que ya nos da MATLAB, y respuesta que es la que tenemos acá en la tabla de transformada Z de pulsos. Esta es la que nosotros vamos a seguir usando. Nosotros no vamos a usar la transformada Z matemática, ¿sí? Aunque sabemos pues que simplemente es esa transformada Z matemática con estos dos términos adicionales, ¿sí? Y haciendo pues toda la matemática da como resultado esta nueva tabla. Eso como por resumir lo de la clase anterior. ¿Qué va a ocurrir? Entonces demostramos por ejemplo, ese primer ejercicio. Entonces, por ejemplo, vimos el 2 sobre S más 1, que matemáticamente dio esto, pero era diferente a lo que daba MATLAB, ¿sí? A lo que daba MATLAB. Entonces, simplemente agregamos los dos términos de la transformada Z e hicimos nuevamente el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Este ejercicio. Entonces, tomamos la misma función. ¿Y qué ocurrió? Simplemente le agregamos la S a la función original, a la que queremos transformar, ¿sí? Eso fue todo por este lado. Y simplemente esta respuesta, al final, la multiplicábamos con 1 - z a la -1. Es decir, estos dos términos, una S abajo, ¿sí? A la función, y el resultado por 1 - z a la -1. Entonces, a la misma función, al mismo ejercicio que ya habíamos hecho acá, con la tabla de transformada Z matemática, la hicimos acá, pero esta vez con el retenedor de orden cero, ¿sí? Entonces aplicamos la tablita, hicimos la matemática, cancelamos los elementos y finalmente nos dio este resultado. Bueno, aquí seguimos cancelando y nos dio este nuevo resultado, 0.786 sobre Z menos 0.609.
Y cuando venimos a MATLAB, me va a tocar aquí abrir una nueva. Bueno, lo que sí me acuerdo, el tiempo de muestreo en cuánto estaba. El tiempo de muestreo estaba en, miremos aquí, tiempo de muestreo en 0.5 segundos. Sí, entonces 0.5 segundos. Y la función era 1 v2 sobre z p sobre s más 1. Listo. Y entonces, cuando lo ejecutaba, cuando ejecuto esa función, entonces ya esta, obviamente, esta fue la transformada Z matemática, ya sabemos que no nos da, sino que finalmente nos da es este resultado de acá, agregando todo el proceso con la transformada del retenedor de orden 0. Sí, entonces miremos a ver, aquí está calculando, talento porque es el primer cálculo que hace. Entonces nos dice que la transformada de 2 sobre s más 1 nos da 0.7869. Y acá lo tenemos 0.78, bueno, 6. Ahí yo le quité el último decimal. Sobre z menos 0.607. Z menos 0.665 aproximado. ¿Sí? Entonces todo esto simplemente fue el resumen de la clase anterior. ¿Sí? Para sacar varias conclusiones. La primera, eh, la tabla que vamos a seguir usando, o la transformada Z que vamos a seguir usando, la transformada Z de pulsos, esta tablita de acá. Y no solo, pues, con respecto a eso, sino que es la misma transformada que hace MATLAB. ¿Sí? MATLAB no hace la transformada Z matemática, sino esta. ¿Sí? Y esta es la que nosotros vamos a seguir usando en control. Entonces, para pasar una función continua en Laplace a una función discreta en Z, vamos a usar esta tablita. Sí, vamos a tener la misma representación. Y entonces lo que vamos a hacer en este momento es la comparación entre una señal y la otra. Bien, para ello, bueno, entonces para ello vamos a hacer un montaje en Simulink. Entonces no sé si ya tienen abierto el Simulink. Sí, profe. Sí, para que comparemos las dos respuestas. Perfecto. Entonces vamos a poner primero una función de transferencia, una transfer function aquí de la librería continuous, sí, que es la original. Entonces transfer function y es 2 en el numerador y s más 1 en el denominador. Ahí tenemos la ecuacióncita original. ¿Sí? Y la vamos a comparar. Entonces nos venimos aquí en la librería discreta, 3 más abajo de continua, y vamos a buscar la función de transferencia discreta, ¿sí? O discrete transfer function. A ambas, obviamente les vamos a poner el mismo step, vamos a alimentarlas con el mismo step, no vamos a cambiar los parámetros del step, como venga por defecto, porque lo único que queremos es comparar las respuestas, ¿sí? Y voy a compararlas en un solo scope, es decir, que necesitamos un MUX. Ponemos el MUX, ponemos el scope, y ponemos los valores que nos dieron acá en la tablita. 0.786, 0.786, inclusive voy a poner la de MATLAB, que tiene más decimales, ¿sí? Y 0.6065. 6065. Observen, ese es la
la ventanita de parámetros de la función de transferencia discreta. Adicional del numerador y el denominador, abajo hay un parámetro que dice sample time, ¿sí? O tiempo de muestreo. Ese tiempo de muestreo obviamente tiene que ser exactamente igual al tiempo de muestreo con el que se hizo la conversión, ¿sí? Si notan o recuerdan, acá inclusive está en el workspace, t es igual a 0.5 segundos. De aquí nosotros podemos poner 0.5 o simplemente voy a poner la misma t mayúscula. Recuerden que Simulink lee todos los parámetros que uno tenga en el workspace. Sí, entonces estos son los parámetros: numerador, denominador y tiempo de muestreo. Entonces simplemente le damos OK, ¿sí? Y vamos a mirar, vamos a simular las respuestas. Les voy a agrandar un poquito esto para que se vea el número. Entonces la función de transferencia original y la función que nosotros obtuvimos. Vamos a darle play y observemos la respuesta. Uy, ¿qué pasó acá? 0.7869. Ah, claro, nada más y nada menos. Le puse más y es menos. En el denominador es menos 6065. Pues como vieron, las funciones eran totalmente diferentes. ¿Sí? Profe, ¿me Vamos, deja ver la función de Z un segundito? Yo la cambio acá. por supuesto. Es Z menos 0.6065. Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces ahora sí, puedo volverlo a ejecutar. Y esta vez espera que no me vaya a quedar mal. Correcto. Entonces vamos a observar que el sistema, bueno, obviamente el sistema continuo es el amarillo. Y el mismo sistema discretizado, ¿sí? Se observa con la línea azul. Tienen exactamente el mismo comportamiento dinámico, o sea, uno es la réplica del otro, a excepción de que el tiempo de muestreo hace que obviamente el discreto es escalonado, trate de seguirlo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros mejorar esta forma de la azulita, que quede un poquito más decente con respecto a la amarilla? ¿Qué parámetro deberíamos modificar? Pero, ¿qué parámetro en qué? En la función, la ecuación de la En la transformada Z. conversión, exacto, en la conversión de la transformada. ¿Qué se le debería que agregar? Modificar para que el azul, para que la señal azul, es decir, la discretizada, siga un poquito más decente, o sea, la forma de la curva sea más decente con respecto a la amarilla. ¿Qué se le podría modificar? El orden del numerador. El orden del numerador. ¿Qué dice Juli? ¿De acuerdo con Carlos? ¿O otro Creo parámetro? que esto se me desconfiguró. Entonces, ¿Cómo, estoy cómo? organizando. Que esto se me borró, entonces lo estoy volviendo a hacer. Ah, bueno, Juli, pero la pregunta es: ¿qué parámetro se debe modificar
para que la azul siga mejor la amarilla. Pues sí, puede ser el numerador. Bien. Resulta que nosotros no podemos modificar la función como tal. Realmente solo tenemos un parámetro para variar, ¿sí? Entre uno y otro, lo único que podemos variar es el tiempo de muestreo, Ok. ¿sí? Es lo único que nosotros podemos variar. Si ustedes observan el script, ¿sí? Pues no sé si aún tienen el de la vez pasada. Tan No, yo no solo tengo ese programa. sí, ese fue el que hicimos la vez pasada. De pronto fue que lo hicimos así tan por encimita que no lo guardó o algo. Ah, ese pedacito. Ah, Sí, no, un sí, sí, pedacito. sí. ¿Sí? Entonces, por Sí, ejemplo, sí, ahí está. exacto, si queremos mejorar la respuesta, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Aumentar o disminuir el tiempo de muestreo? Yo creo que disminuirlo. Correcto. Hacer el tiempo de muestreo más pequeñito para que el sistema, pues si notamos acá la respuesta, ¿sí? Notamos que el tiempo 0.5 es muy grande, pues para hacer ese sistema medio bonito, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Cada medio segundo está actualizando su señal. Entonces vamos a disminuírselo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.05. Vamos a acelerarla 10 veces más. ¿Sí? Le damos play. Y el sistema, pues obviamente la transformación o los números ya me cambiaron. ¿Sí? Nosotros podríamos escribir el número a mano, así como lo hicimos ahora. ¿Sí? O le podemos decir al sistema que nos lo haga automáticamente. ¿Sí? Que nos lleve los numeritos, los valores o los vectores de esa función de transferencia automáticamente. ¿Sí? La forma como se hace es la siguiente. Entonces, en el numerador, ¿cómo se llama la función que acabamos de convertir? Yo la llamé G1Z. ¿Sí? ¿Sí notan acá? No sé si ustedes la llaman igual que yo, G1Z. Sí, sí, yo la tengo igual. Bien, entonces voy a poner simplemente G1Z. G1Z arriba, pero en minúscula, G1Z arriba y G1Z abajo, numerador y denominador. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que si ustedes notan aquí en el workspace, G1Z es una función de referencia. Si yo le doy doble clic, él va a tener, digamos, ciertos parámetros, ciertas propiedades. Ya tiene numerador, denominador, variable, entradas, retardos, tiempo de muestreo, entradas de grupo, notas. Eso hay un poco de parámetros. ¿Sí? Hay muchos parámetros y uno puede acceder a cada uno de esos parámetros. ¿Sí? Adicionalmente, todo eso, pues cada uno es una función. ¿Sí? Cada una de estas cositas es una función dentro de la función de transferencia. ¿Sí? Una función de programación como tal. ¿Sí? Y resulta que la función de transferencia, y si ustedes pues recuerdan sus clases de programación, uno puede tener múltiples funciones y todas irlas agrupando en lo que se llaman estructuras de programación. ¿Sí? Entonces uno puede tener una, dos, tres estructuras y por dentro de cada estructura tener 10, 20, 30 funciones. ¿Sí? Ya dependiendo la robustez del código y pues lo que requiera de cada uno. Te recuerden, una estructura puede tener internamente múltiples funciones. ¿Qué ocurre?
resulta que todas estas funcioncitas, numerador, denominador, variables, todo eso está dentro de una única estructura. ¿Sí? La función de transferencia tiene una sola estructura. Diferente, por ejemplo, a un bloquecito de PID, que ese es de múltiples estructuras, pero la función de transferencia como tal es una única estructura y tiene todas estas funciones. A ver, una pregunta, Todo ese, esto, cuando se dice una estructura tiene que ver con lo que dice ahí que es de uno por uno. no señor, Oh, ya. no, es el uno por uno, es la cantidad de entradas y cantidad de salidas. Como estamos Ah, en un sistema CISO, es de uno por uno. Una única ah, entrada, una única salida. Si listo. estuviéramos trabajando con sistemas MIMO, múltiple entrada, múltiples salidas, entonces aquí cambiaría. Sí, dos entradas, una salida, o dos entradas, dos salidas, en fin. Ah, bueno. ¿Sí? Pero entonces, todo eso que les dije era para resumir cómo vamos a ingresar acá el numerador y el denominador. Entonces resulta, entonces tenemos la función es G1Z. Debemos darle punto para decirle de esa función o de esa función de transferencia, es que de pronto se enreda el nombre función de transferencia con el nombre función de programación, ¿sí? Pero entonces vamos a coger esta ecuación de transferencia y vamos a llamarla la función, una de las funciones internas. Entonces vamos a llamarla el punto num. Y entonces a la ecuación de abajo, obviamente, ¿cuál función debemos llamarle? Punto dem. Num y dem es la forma como se llama al numerador, a la función numerador y a la función denominador que están dentro de la estructura de la función de transferencia. ¿Sí? Lastimosamente es que se nos llama igual función de transferencia con función, pero podría ser cualquier cosa, ecuación diferencial, un bloque de visión artificial, cualquier cosa, y eso va a tener internamente funciones y estructuras. Entonces, de la función de transferencia de G1Z voy a llamar la función numerador y de la variable G1Z voy a llamar la función denominador. ¿Sí? Finalmente, ¿qué hay que hacerle? Decirle de qué estructura. Entonces yo ya les había dicho que por ejemplo, un solo bloque de MATLAB o de Simulink puede tener diferentes estructuras. Y también les comenté que estas funciones de transferencias tienen una única estructura. Entonces uno les tiene que decir la función y la estructura a la que pertenece esa función. Y se llama así, con llavecitas. Voy a ponerle la lupa. Vamos a ver un poquito mejor. Listo. Entonces de todo este listado que pertenece a la variable G1Z, entonces yo aquí puedo decirle, vea, de esa variable G1Z, tome la función numerador de la primera estructura. Y entonces yo les comentaba que las funciones de transferencia tienen una única estructura, es decir, todos estos elementos están en una única estructura. Entonces, sin importar cuál vaya a llamar, todas están en la estructura número 1. ¿Sí? Y entonces para el denominador de la variable G1Z voy a tomar la función denominador que se encuentra en la estructura 1. ¿Sí? Entonces de esa forma nosotros no tenemos que ponernos a reescribir o a escribir cada uno de los numeritos que se generen, sino que él ya va a tomar del resultado estos parámetros. Bien, inclusive voy a copiarlo y bueno, le voy a dar ya ¿dónde está esa lupa? Para quitarla ya. Listo. Entonces, inclusive antes de continuar, bueno, le voy a dar ya OK. ¿Sí? Inclusive antes de continuar, aquí en el workspace, voy a hacerlo. ¿Sí? Le voy a decir, muéstreme cuál es el numerador de la estructura 1 de la variable G1Z. ¿Sí? Entonces me dice, vea, lo que hay guardado en el numerador es el vector 0 y 0.0975, que si ustedes se fijan es el numerador.
¿Sí? Vean, esto es lo que hay en la estructura 1, función numerador de la variable G1Z. Ahora le voy a preguntar, listo, ahora muéstreme lo que hay ahí mismo, pero de la variable denominador. Entonces me dice, vea, lo que hay en la variable denominador es un vector de un 1 y un menos 0.9512, que es el denominador. Bien, ¿sí la cogieron? Sí, sí, profe. Sí, entonces, pues obviamente, como MATLAB es tan robusto, está pues cada una de las funciones, cada uno de los toolbox de los bloques, obviamente está organizada por estructuras de programación y cada una de esas estructuras puede tener n funciones, 10, 20, 30, las funciones que uno le quiera meter. Entonces, obviamente, MATLAB es bastante organizado en ese aspecto y tiene todo lo que ustedes de pronto en algún momento vieron en programación. Bien. Entonces, ya no tenemos necesidad de escribirle datico por datico, numerito por numerito. Y hay funciones que a veces son muy grandes, hay transformadas que son grandotas. Entonces uno ponerse ahí a digitar numerito. Y por ejemplo, si cada vez que uno cambia el tiempo de muestreo, tocaría modificarlo nuevamente. Sí, mientras que acá ya quedó automático. Sí, ya simplemente uno le da play acá y ya los valores se actualizan tanto en el sistema como allá en el Simulink. Sí, facilita mucho todo porque Sí, señor, tal cual. Entonces, al igual que en el KIDE, sí, si ustedes recuerdan, si nosotros hemos guardado el Simulink y el punto M en la misma carpeta, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos activar directamente todos los elementos de Simulink desde acá, desde MATLAB. Sí, pero por el momento, digamos, hagámoslo así y ahorita los guardamos y ponemos a llamar el sistema desde acá. Por el momento, entonces voy a ejecutar. Ya esos valores están guardados. Bueno, tenemos esta función que va a ser automáticamente llamada desde acá, desde Simulink. Entonces simplemente le voy a dar que corra. Y tenemos, pero creo que hubo un problemita acá. No sé dónde apareció allí mm, un problemita acá. No sé qué le moví. Que falling, ninguno. Va a tocar poner porque vean que me apareció un segundo parámetro acá en la función. Y está mala. Voy a volver a colocarlo. Entonces, G1Z.num de la estructura 1 y G1Z.den de la estructura 1. El tiempo de muestreo se llama T mayúscula y ahora sí, ¿ok? Y ya no me demoro más. Listo, ahora sí, ejecuto. Cuando abro, entonces ahora sí debe haber. ¿Qué pasó acá? Pero que están las dos tan perfectas que no las cojo. Voy a activar las leyendas. Sí, señor. Sí, quedó tan están perfecto el exactas. sistema que están una encima de la otra. Ya cogí un tiempo de muestreo muy pequeñito, pero si quiero acercarme,
lo más posible, a ver si por lo menos notamos los dos colores. Están tan pegaditas, tan perfectamente una encima de la otra que no las coge. No, mucha perfección. Sí, 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 entonces voy a hacer una cosa, no la voy a agrandar, el tiempo de muestreo lo voy a agrandar un poquito para que se note. Entonces voy a ponerle 0.1, 0.1, ¿sí? Y noten, voy a cambiar el tiempo de muestreo y no me toca modificar absolutamente nada, ni reescribir los valores, ni nada. Sí, simplemente lo activo. Ya se modificaron los valores y aquí en el Simulink pues ya puedo correrlo sin necesidad de moverle nada. No, aquí hay algo raro. Voy a volver al punto 5 original. Punto 5 ya se debe notar muy bien. G1Z. Pues eso sí es perfecto, pero tampoco tanto. Ay, mira que sí. Sí, voy a ponerle punto 2. Que quiero que se vea por lo menos. Pues sí, está ya demasiado, demasiado ideal. El Simulink. Está demasiado, demasiado ideal. No sé si a ustedes si se les nota los escaloncitos. Aquí sí está totalmente ideal. Ah, vea, me El toca proceso. seleccionarlo. Ah, Ahí lo acerqué ya bastante y si notan, sigue la función continua y la función discreta. Sí, pero está pues persiguiendo una a la otra de forma muy acertada. Voy a ponerle punto 3, si quiero que sean los escaloncitos pequeñitos, pero pues tampoco tan. En punto 3, ahí sí generó ciertos problemas. 2, 1, 1. G1, S2D, tiempo muestreo Z2. No sé qué es lo que me está generando ese pequeño problema. Bueno, yo le modifico acá una ya, bobadita. extremos. Usted sí, ¿cómo se los muestra a ustedes? No, pues yo le he variado varias veces y sigue mostrando los escalones grandecitos o no los muestra, una de dos. A mí me pasa igual. Sí, bueno. Bueno, entonces no soy yo. Bien, bien. Entonces notamos pues, que dependiendo del tiempo de muestreo, empezando, la transformación, la ecuación de diferencia, la ecuación, aquí la función de diferencia discreta va a variar en sus números. Y cada vez que yo le cambio el tiempo de muestreo, por ejemplo acá, con punto 3 leo 0.51, el numerador. Si yo vuelvo y recalculo con punto 2, ahora da 0.3625. ¿Sí? Dependiendo del tiempo de muestreo, realmente será la cercanía de la respuesta o la idealización de la respuesta entre la continua y la discreta. ¿Sí? Entonces, entre más pequeño, pues mejor lo persigue. ¿Sí? Sino que ya es demasiado, demasiado bien. Me hubiera gustado que viéramos los escaloncitos. Pero bueno. Conclusión, ¿sí? O lo importante que tenemos que tener en cuenta es, primero, MATLAB, inclusive, donde tengo, ahorita lo vi varias veces, MATLAB, acá. MATLAB, a partir de sus funciones de transferencia, tiene, o a partir más bien de de la función
C2D, que es continuo a discreto, continuous to discrete, ¿sí? Tiene ciertos métodos para convertirlas, ¿sí? Para digitalizar o discretizar una función continua. Por defecto, si uno no le dice un método, él lo va a hacer por defecto, ¿sí? Como con el retenedor de Zero Order Holder o retenedor de orden cero, aquí dice por defecto. Entonces, si uno no elige otro método, ¿sí? Él lo hace por el retenedor de orden cero. Nosotros podríamos decirle, haga esta transformación así o simplemente le podríamos, digamos, asegurar el método diciéndole, haga C2D continuos a discretos de la función G1 con este tiempo de muestreo y con este método. Para el método simplemente se pone comilla simple y se le escribe tal cual el método. Bien, entonces por ejemplo, hay ZOH, FOH, impulso, twisting, match y el square. ¿Sí? Todos son diferentes procesos matemáticos, pero todos intentan discretizar, pues simplemente, o todos discretizan la función continua en una función discreta. Simplemente son elementos matemáticos diferentes. Por defecto está la ZOH, pero si uno quiere elegir otra, por ejemplo, nosotros vamos a usar esta twisting, ¿sí? Ahorita en el segundo corte y vamos a corroborar pues todos los cálculos que nos hagamos pues con esa. Entonces, por ejemplo, si nosotros la quisiéramos cambiar por twisting, veníamos acá al código, simplemente aquí escribiríamos twisting y así elegimos el método. Si no le ponemos ningún método, obviamente él va a coger el que tiene por defecto, que es el retenedor de orden cero, que es el que estamos viendo. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, vamos a hacer la transformada Z, sino que creo que ya me quedé sin espacios acá, si me toca crear otro. Voy a crear otro. Que con eso con ustedes he rayado mucho. Entonces, control de procesos 2. Listo. Toca sincronizar con mi celular. Vamos a hacer por el momento la transformada Z del siguiente elemento. A ver si ya me aparece acá en mi celular. Si hace se demora, uno crea una hojita acá y se demora para aparecer en el celular y viceversa, la crea en el celular y se demora, pero esta vez no. Listo. A ver, ¿usted vincula eso por medio de qué? Bluetooth, No, señor, no, totalmente como Wi-Fi, servicio de Google. No, no, está. está Este, vinculado. exacto, es el Jamboard aquí de Google. Entonces yo simplemente descargué la aplicación, ¿sí? Y como tengo la misma cuenta, todo lo que yo haga acá Ah, se me aparece en el replica. celular y viceversa. Y por ejemplo, si yo les envío el link, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a compartir en este momento con ustedes. Entonces voy a compartirlo con Carlos. Pero bueno, nos puede compartir la anterior. Sí, señor, Carlos Mario y con Juliana Coy. Entonces, en este momento les estoy compartiendo, a ustedes les va a llegar una invitación y ustedes también pueden rayar en este tablero. ¿Sí? Y, Entonces, sí, por ejemplo, acepten la invitación y lleguen acá y escriban sus nombres o lo que deseen. Sí, escriban su nombre aquí a un ladito y ya les comparto entonces también la anterior. Por el momento vamos a hacer la transformada Z de lo siguiente. De A de S de 0, sí, vamos a hacer 0, 0, este,
0.5, 0.4 para que no me confunda esta con la S, 0.4 S, está muy mojado. Aquí. No han podido ingresar, ¿o sí? Para que escriban sus nombres. Pues yo ingresé ahora, pero yo creo que le generó problemas por eso. No, es porque tenía aquí el Yo, lápiz muy mojado. pero pues esperé. 0.4 S sobre, no, tranquilos, pueden escribir a la par, que eso no hay problema. Entonces, S sobre S más 2. ¿Quién hizo el muñequito? Yo. Listo, es que escribir acá es una boleta. Pero yo tengo un problemita y es que es para, pues yo ya les había mostrado en algún momento, lo que yo tengo es un lapicito. Claro, es un lapicito más fácil. Sí, sino que el lapicito está hecho es por, pues me toca por la conductividad, la resistencia que tengo en mi dedo, entonces está con el cable, con un cablecito de cobre y llega una punta de algodón, ya la había mostrado, ¿sí? ¿Cómo Y así lo pues, hace usted? No, ¿para nunca lo qué? he visto. Pues no ve que no, me tocó hacerlo acá en la casa porque Melo. yo no iba al centro ni nada y ya me dio Pero, hasta mamera, y como este funciona, ya me dio hasta mamera pedirlo en ahí por Mercado Libre. pero usted lo que hace con ese cable de cobre es que aterrizar su estática, ¿o qué? Exacto, transmitirle la resistencia de mi cuerpo, transmitírsela aquí a la puntica, sino que para que haya mejor conductividad, entonces yo lo muevo, es que lo muevo, lo mojo, sí, lo mojo Ah, con agua, y a veces me queda tan mojado que la pantalla, pues obviamente uno moja la pantalla y queda como pegada, bueno, está entonces, un invento. sí, entonces pues a veces me complica la escritura, pero entonces aquí ya tenemos este, ¿sí? 0.4 S sobre S más 2 al cuadrado. Siempre debe haber un parámetro que es el tiempo de muestreo. Entonces vamos a elegir un tiempo de muestreo de 0.15, ¿sí? Entonces yo les digo, muchachos, vamos a hacer la transformada Z de esa función. Entonces, que lo único que hay que hacer es, vamos y ubicamos las tablitas. Entonces, de esas tablitas, entonces empezamos a mirar y a comparar. Entonces, primero debemos comparar el denominador, ¿sí? Sí, entonces buscamos las tablitas, por ejemplo. La primera no es porque tiene una sola S, la segunda está al cuadrado pero solo tiene la S, la tercera solo la exponencial, la cuarta sí tiene S más A pero no está al cuadrado, en fin. Ah, bueno, tenemos S más un número en la 7 y en la 8. ¿Sí? ¿Cuál de las dos va a ser? Vean acá el ejercicio, Pues, al lado izquierdo. Va a ser la 8, puesto que tiene una S en el numerador. La 7 no puede ser porque aunque tiene una variable, sí, bueno, realmente una constante al cuadrado, no tiene S. Y nosotros sabemos que lo importante aquí de Laplace es pues la S. ¿Sí? Entonces, por esta S, sí, sabemos que debe ser la número 8. Bien, entonces listo, vamos a usar la 8. Entonces yo por acá voy a copiar la 8. Esa es la tablita que debemos usar, donde realmente esa Z es, o esa R sub A o R, es exponencial a la menos E a la menos AT. Aquí tenemos estos dos elementicos. Entonces simplemente es usar estas tablitas para hacer la transformación. ¿Sí? Entonces, lo primero, solo aplica para el elemento
para la tablita, para la transformación continua, que es en esta forma. Entonces, qué pena, Juli. Juli tiene práctica con el mouse, porque yo un corazón no haría capaz de darlo nunca. Entonces, esta es la transformada, esa es la equivalencia, pero para este elemento. Entonces nos dicen que arriba la S debe estar solita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Quitar ese punto 4. Pero pues como es una constante, simplemente la podemos sacar. Entonces vamos a sacar punto 4 y vamos a hacer la transformada z del resto de la función. Entonces simplemente ds sobre s más 2 al cuadrado. S más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí ya la llevamos a la misma forma de la tabla. Ya estos dos tienen la misma forma. S solita arriba y S más un número. Lo único que queda es decir que cuánto vale A. Entonces, según esto, A debe valer, ¿cuánto vale A? Punto 4. No, señor. Si usted observa, A Ah, es de lo, abajo. A Sí, es lo no, que está dentro del paréntesis o en el binomio cuadrado ahí. Entonces, A vale 2. Así de simple. Entonces ya solo es utilizar la tablita que nos dice, numerador es z menos 1. ese menos Entonces, no se ve casi, ¿cierto? señor, Pero no, como casi no. Esas tablitas están claro que creo que en el PDF que les subí están con mejor resolución. Entonces esto es 0.4, ahora lo pongo en negro para que se vea bien, 0.4 por, entonces vamos a hacer la transformada z menos 1 por r. ¿Cuánto vale r? R vale exponencial a la menos at. ¿Sí? Entonces, ¿y esto qué le pasó? Esa mancha de algo. Listo. Entonces, z menos 1 por r, es decir, por exponencial a la menos at. ¿Cuánto vale a? A vale 2. A vale 2. ¿Cuánto vale t? T es el tiempo de muestreo, 0.15 segundos. Entonces, 0.15. ¿Sí? Y finalmente por el tiempo de muestreo, pero ese ya está por fuera de la exponencial. Ay, qué pereza, se empieza a hacerme rayas donde yo no lo he dicho. Listo. 0.15, mira, este hijo de madre. 0.15 por tiempo de muestreo, pero por fuera. Entonces por 0.15. Mira, este hijo de madre. Está haciendo unas cosas más raras. le dañó el lápiz artesanal, profe. Sí, realmente se me va a tocar es comprar el otro. Por 0.15. ¿Sí? Es el numerador. Y el denominador me dice que es z menos r al cuadrado. Es decir, z menos r. R también es exponencial a la menos 2 por punto 15. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Esa es la transformada z según la tablita. Bien, entonces simplemente miremos a ver cuánto corresponde cada cosa. Entonces, primero, exponencial a la menos 2 por punto 15. Entonces, aquí voy a sacar mi supercalculadora. Entonces, exponencial a la menos 2 por punto 15. Y eso me da 0.740.
¿sí? Entonces esto es z menos 1 por exponencial de eso da 0.740. 0.740 o 74 y esto finalmente por el tiempo de muestreo que es 0.15. Listo. Sobre z menos 0.74 al cuadrado. ¿Sí? Ah, bueno, y eso por el punto 4. Me olvidó poner el punto 4 al principio. Lo voy a poner aquí al final. Porque el punto 4 es simplemente la constante que sacamos desde el principio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Simplemente procedimiento matemático simple. No, profe, una pregunta. En ese periodo ahí no, pues todavía no influye ese tal teorema de recuperación de Shannon. No, todavía no. Realmente este es un número que yo les doy aleatorio. Pero realmente ese no debería ser aleatorio. Esto debería ser calculado por el teorema de Shannon, que Ah, nos ya. dice el mejor tiempo de muestreo para uno discretizar una señal. Para compensar entre que el procesador no se sature con un valor muy pequeño, ni que sea muy grande, que se pierda información valiosa. Sí, pero aún no es. Con ese lo vemos, yo creo que si no la otra semana, ya en el segundo corte. Ah, bueno, sí, mejor en el segundo corte. Ah, listo. 0.74 por punto 15, entonces finalmente esto es 0.111. Entonces esto me dice que es 0.4 que multiplica a z menos 1 por 0. Volvió a mojar y volvió a empezar a pendejear. Listo. Por 0.11. 0.11 realmente sobre z al cuadrado menos 0.74, 1.48, 1.48z y 0.74 al cuadrado, 0. Más 0.547. Entonces, hasta el momento, el denominador ya lo tenemos. Y en el numerador, pues ya simplemente es hacer la distributiva ahí, ¿sí? Entonces, finalmente, nos va a quedar o multiplicar este 0.111 por 0.4 y me da, entonces arriba va a dar 0.0. 0. Espere, ¿por qué le dio abajo en el denominador 1.48z más 0.547? Me perdí en el momentico. Es el binomio cuadrado. Resolvió el Ah, binomio. El ok. primero al cuadrado, menos Listo, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. listo, profe. 0.04444z menos 0.4444. Aquí ya terminamos. Ah, bueno, hay un cero intermedio. Y vuelvo y me como el cero. 0.0444 sobre z cuadrado más, no, menos 1.48 menos 1.48z más
0.547. Me pegó. 0.547. ¿Sí? Y acá ya tenemos la transformada z con la tablita. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a corroborar ese ejercicio en MATLAB. Listo. Entonces, ¿cómo se hace en MATLAB? Pues obviamente simplemente ponemos la función original, inclusive voy a usar este mismo código, ¿sí? 0.4S, es decir, 0.4 espacio 0, y abajo es S más 2 al cuadrado, lo que corresponde a 1, 2 y 4. Sí, ahí pues ya lo resuelvo y esto es punto 15 en tiempo de muestreo. Sí, hijo de pucha, no me diga que me equivoqué en algo. Exponencial de menos 2 por 0.15. 0.740. 0.740. 0.740. Todo está muy bien. Ay, juepuchi, no me dio. Por punto 15. 1.48. Ay, mira, ni el denominador me dio. Uy, venga, primera vez que me falla pues en la vida. Porque esas tablitas son bastante precisas. Me salió error. ¿Sí? Vamos a mirar. Ah, ya sé qué es. A ver si me dio lo mismo que usted. 0. ¿Qué? Ay, sí, no dio diferente. Pero abajo me dio igual. Ah, no, espera. Parece que fueran por decimales, profe. Porque no Uy, sé, no. muchas. Pero aquí en MATLAB les dio lo mismo, ¿cierto? MATLAB sí tenemos el mismo resultado. Sí, ¿Sí? sí. Y Yo se me preocupa, bueno, es que no dé el numerador no me preocupa, pero que no dé el denominador. Quiere decir que esa exponencial de alguna forma está mala. sí. Exponencial, vuelvo y la hago exponencial. De, bueno, 2 por punto 15, eso es punto 3. Entonces exponencial de menos 0.3, 0.740 y esto al cuadrado, 0.548. No, mira, aquí los cálculos están bien. Z menos R al cuadrado. No, todo está supremamente bien. Z menos 1, Z menos R al cuadrado. Z menos 1, Z menos R y eso al cuadrado. Uy, no, 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 no. Falló y falló por mucho. Realmente, Yo creo que arriba era diferente. Pero yo miro. El exponencial de menos 2 por 0.15 da 0.7408. ¿Sí? Eso se multiplica por 0.15, ¿cierto, bro? sí, señor. Ah, no, no. Se Sí. le saca el cuadrado. Ah, no, no, todavía no. No, 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 no. Por 0.15. Y eso se multiplica por 0.4, ¿no? Correcto. 4S sobre S más 2. Ah, no, ya le vi el error.
Qué pena, muchachos, si este es acá, es este 4. ¿Sí? Porque ese 2 veces el primo por el segundo. ¿Sí? Y este es un 2, no un 1. Es ¿Sí? verdad. Listo, listo. Ahí el error fue totalmente mío. Ahora sí, si podemos ver, ya dio exactamente lo mismo. Sí, eso no fallaba, pues, sino que metí mal la... Entonces da, mira, lo pongo aquí al lado derecho. ¿Sí? Da 0.04445. Pues obviamente, ahí sí, ahora sí, Carlitos, son por decimales, menos 0.000444 sobre z cuadrado menos 1.48z más 0.547. Él obviamente lo trabaja con muchos más decimales que nosotros. Entonces ahí corroboramos perfectamente el sistema. Vamos a montarlo en Simulink. Realmente en Simulink ya está montado. Bueno, también podemos hacer lo mismo acá con el sistema continuo. También podemos decirle que no lo entregue como numerador y denominador. Sí sabrían cómo se ingresa acá, para decirle que esta función continua, que se llama G1, también entregue numerador y denominador. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo sería entonces? Por ejemplo, para el numerador, ¿cómo sería? Sería G1 Correcto, G1. punto función que es num. Correcto. La Y estructura, estructura también solo tienen una. sí, bien. Perfecto. ¿No? Excelente. El denominador es exactamente lo mismo, sino que con la función denominador. Y ya, este sí no tiene tiempo de muestreo ni nada. Sí, porque es una función continua. Entonces le damos OK y ahí ya nos queda. ¿Sí? Cuando los metemos dentro de llaves, nos lo muestra así. Y cuando lo dejamos solito, nos lo muestra así. Sin embargo, ambos tienen la misma, digamos, la misma información. ¿Ya? Ahí simplemente le damos play y miramos a ver la respuesta. ¿Sí? Tenemos el sistema, si observan, lo sigue muy bien, ¿sí? En la dinámica. Para que lo siguiera mejor, tendríamos que hacer el tiempo de muestreo un poco más pequeño. Sí, pero si notan, pues está muy bien representada totalmente la dinámica. ¿Se les dio lo mismo? Sí, sí, igualita. Sí, profe. Excelente, Igual, casi. excelente, listo muchachos. Por el momento, entonces ya les voy a subir el tallercito para que practiquen y hasta aquí llega realmente la clase. Pueden empezar a rayar, o sea, yo estoy hasta la 1 conectado para cualquier duda. Yo les voy a subir en este momento el taller. Si tienen dudas en este momento, bien puedan. ¿Cómo resolvió? ¿Vuelvo a hacer algún paso? Pues, los talleres, el taller va a ser así como este ejemplo. Sí, sí, señor. Es el taller de uso de tablas. Tabla. Sí, de uso de tablas y la comprobación con MATLAB. Ah, bueno, pues. Entonces ya se los voy a subir, si me permiten un momento. Ay, yo tan noblecito, tan humilde. Es que ya habíamos terminado clase. Todavía nos falta una parte. Ah, no, 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 no. Listo, no. La parte que nos falta es que en este momento ya sabemos usar la tablita de transformadas. ¿Sí? Sin embargo, aquí más arribita
está la tabla de propiedades, ¿sí? Que también se las voy a dejar ahí al lado de la otra. Es la misma réplica de la de arriba. ¿Sí? Esta tablita de propiedades nos dice las propiedades como tal de la transformada Z. Esas propiedades no varían si es de la transformada Z matemática o la transformada Z de pulsos. ¿Sí? Las propiedades siguen siendo exactamente la misma. ¿Sí? Y esta es la que nos va a permitir, después de que nosotros trabajemos con los controladores y ya los tengamos, digamos, funcionando en Z, la podamos retornar a ecuaciones de diferencia para implementarlas en los sistemas digitales, ¿sí? En el Arduino o en MATLAB o en el PLC. Sí, esa tablita. Entonces nos dice, por ejemplo, primera, nos dice que si aquí al lado izquierdo está en tiempo continuo, ¿sí? O en ecuaciones de diferencia, es decir, muestreado, y aquí al lado derecho está con Z. Entonces, por ejemplo, primera propiedad, que si uno multiplica la entrada por la función por una constante, simplemente la transformada Z será la transformada de la función por la misma constante, ¿sí? Y por eso es que nosotros pudimos hacer esto acá, sacar el punto 4, ¿sí? Original, hacer la transformada Z y al resultado simplemente multiplicarlo por punto 4, ¿sí? Por esa primera propiedad. Sí, de pronto no era tan obvio en su momento, pero simplemente una constante como tal la podemos sacar, hacer la transformada y volverla a integrar. Luego, por ejemplo, la segunda propiedad nos dice que la transformada Z de una sumatoria simplemente es la sumatoria de las transformadas Z de cada uno. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos funciones, una sumatoria de dos funciones, hacemos primero la transformada de una, luego la transformada de otra y simplemente sumamos las respuestas. ¿Sí? Hay ciertos elementos, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, la 10, exponencial a la menos at de x de t. ¿Sí? Eso simplemente se traduce en que podríamos hacer la transformada de x de t normalita y el resultado, ¿sí? Multiplicarlo por la exponencial a la at. ¿Sí? Es decir, un valor, eso nos va a dar simplemente un valor constante. ¿Sí? Son propiedades varias, ahí tenemos, por ejemplo, la derivada, en fin, pero realmente de allí solo vamos a usar las 7 primeras. ¿Sí? Las otras ya les quedan pues propiamente para que trabajen y cacharreen en un futuro si desean. Pero por el momento en el curso solo vamos a utilizar las 7 primeras. ¿Sí? Las dos primeras, digamos que son más por forma de trabajo, porque siempre trabajan con ellas de forma indirecta. ¿Sí? Digamos que no son tan usuales. Pero sí tenemos, por ejemplo, la 4, la 3, 4, 5, 6 y 7, que es para hacer o trabajar de datos muestreados o de ecuaciones de diferencia a transformada Z y viceversa. Transformada Z a esas ecuaciones en diferencia. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplito. Vamos a hacer el primero con la condición 3. ¿Sí? Entonces voy a copiarla acá, todavía no voy a cambiar la imagen. Entonces voy a trabajar con, por ejemplo, hacer la transformada Z de 5. Ya, no se preocupen mientras copio acá. 5x de k más 1. 3. Voy a utilizar un momento la número transformada. Sí, entonces nos dice, por acá voy a copiar otro pedacito. Que la transformada de x de k más 1
transformada de x de k más 1 va a ser igual a z por x de z menos z x de 0. ¿Qué implica eso? Que uno debe tener condiciones iniciales. Y si no tiene condiciones iniciales, simplemente estas serán iguales a 0. Por ejemplo, yo aquí les puedo decir con x de 0 igual a 10. ¿Sí? Entonces, este es el problema. ¿Sí? Este es el ejercicio. Hacer la transformada z de este elemento, 5x que multiplica a k más 1, bueno, 5 que multiplica a x de k más 1. Sí, x de k es un dato muestreado desplazado una unidad o un instante de tiempo y tiene como condición inicial x de 0 igual a 10. Si al igual que vimos allá en el procesador digital, uno puede trabajar obviamente con condiciones iniciales. Ustedes ya saben bien cómo se trabaja. Entonces simplemente, si aplicando la tabla de propiedades, entonces la transformada z será, primero, el 5 sale como constante y a lo único que se le aplica transformada z será a x de k más 1. De k más 1. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad nos dice, si la función está multiplicada por una constante, puedes sacar la constante. ¿Sí? Y hagamos la transformada z ya de la función interna, es decir, de x de k más 1. Entonces nos dice que esto va a ser igual a 5 que multiplica a. Entonces, x de k más 1, véalo acá, va a ser igual a z por x de z. Entonces, a z por x de z menos z por la condición inicial. Entonces, menos z por la condición inicial. ¿Cuánto es la condición inicial? X de 0. Y x de 0 vale 10. ¿Sí? Finalmente, ya tenemos la condición. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente la distributiva de la constante para cada uno de los términos. Y entonces, la transformada z final va a quedar 5 z x de z menos 10 por 5 menos 50 z. Esta es la transformada z de ese sistema. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros queremos tenerlo como función de transferencia, entonces simplemente esto va a ser, digamos, el ejercicio. Bueno, aquí porque no lo definimos. ¿Sí? Vamos a suponer que obviamente lo de arriba, este ejercicio, este inicial, ¿sí? Que ese inicial realmente fuera una función de algo. Entonces, por ejemplo, que esa función fuera que no, ya está muy chiquito. Bueno, ya lo vamos a hacer con uno más grande. ¿Sí? El cuento es que sepamos usar la tabla de propiedades. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer con uno mucho mayor y ahí sí con un ejemplo completo. Pero por el momento es solo esta tablita de transformadas, de propiedades. ¿Sí? Cuando tenemos una ecuación de diferencia o de datos muestreados, nosotros podemos realizar la transformada z directamente, ¿sí? Aplicando esta formulita. Cuando no existen condiciones iniciales, entonces simplemente la suponemos 0. Y la transformada z quedará simplemente este primer término de acá. Profe, o sea que están las dos maneras, desde la ecuación en Laplace, ¿cierto? Correcto. Y desde la ecuación de diferencias. Ya. No puede pasar de cualquier tiempo a cualquier otro. Pero devolverse, si no se puede, devolverse de una ecuación en transformada z o una ecuación en z, no se puede transformar a una de Laplace, porque ya se habrá perdido cierta información. ¿Sí? Se puede uno retornar a una muy aproximada, pero a lo máximo que puede llegar es a una de datos muestreados. Pero no la continua, pues original perfecta, ¿no?
porque en la transformación ya se perdió cierta cantidad de información. Bueno, una pregunta. En la ecuación de Laplace sigue estando en el dominio del tiempo, ¿cierto? De la frecuencia. La frecuencia. Y en las ecuaciones de diferencia también. En las ecuaciones de diferencia, en instantes de tiempo. En instantes de tiempo. Y ya Sí, la no en tiempo transformada con... ¿Sí? ¿es en ¿Señor? qué? Ya la transformada Sí, Z como tal ya es el algoritmo, ¿cierto? sí, ya es en Z como tal. ¿Sí? Y ya de ahí se parte para crear el algoritmo, ¿cierto? Correcto, No, correcto. ya. Uno soluciona todo en Z para que los cálculos sean fáciles. ¿Sí? O si no, pues si uno se pone a trabajar en ecuaciones de diferencia, daría una sumatoria infinita. Eso no sirve. Entonces uno lo lleva a Z para que uno pueda hacer todos los cálculos facilitos y simplemente el algoritmo resultante, sea un PID, sea un algoritmo diferente, entonces ya uno lo pasa a ecuaciones de diferencia, que son los que sí se pueden implementar en los sistemas digitales. Ya, profe, gracias. Listo. Ahora, vamos a ver uno más completo. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este de acá. Hallar la transformada Z de este elemento. No lo pego. Bueno, por ejemplo, vamos a hallar la transformada Z. Voy inclusive a ponerla en un bloccito de notas. Hallar la transformada Z. Listo. Entonces tenemos este ejercicio. Allá la transformada Z del sistema dado con condiciones iniciales, x de 3 igual a 0, x de 2 igual a 0, x de 1 igual a 0 y x de 0 igual a 2. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando nosotros tenemos eh, ecuaciones de diferencia, ¿sí? Esta que está aquí abajito, ¿sí? Mínimo deben existir n-1 condiciones iniciales. Es decir, el máximo retardo en tiempo, por ejemplo aquí, si nosotros vemos x de k más 4, x de k más 3, x de k más 2, ¿sí? 4, 3, 2, digamos que son como los retardos. Si hay 4 retardos, lo mínimo que deben haber son 3 condiciones iniciales. Perdón, lo mínimo que deben haber son 4 condiciones iniciales, la misma cantidad. ¿Sí? Sino que esta se da desde x de 0 hasta n-1. ¿Sí? Entonces uno no empieza con la condición x de 1, sino que empieza con x de 0. Entonces sería x de 0, x de 1, x de 2 y x de 3, para un total de 4 condiciones iniciales. Entonces, mínimo deben haber 4 condiciones iniciales, la misma cantidad de retardos. Pero si el sistema no tiene almacenadores de energía, si el sistema no tiene memoria o si el sistema recién se enciende, ¿sí? Las condiciones iniciales serán cero. ¿Sí? Entonces uno ya supone condiciones iniciales cero. Pero si estos elementos traen, señor. Es que veo dos cosas nuevas en esa ecuación de diferencia. Sí, Una, que está en el instante de tiempo K solito. Otra sí, es que la K acompaña, o sea, no es K menos el instante, sino K más el instante. Y el otro es ese. perfecto. Bueno, Listo, perfecto, perfecto. No, está muy bien, Carlito. Muchas gracias por También todo. estaba todo extraño. Bien, lo primero Esperando pues que explicara. es que esta ecuación de diferencia está representando un sistema físico real. ¿Sí? Entonces ya no es simplemente un elemento de procesamiento como el que vimos. ¿Sí? Nosotros hicimos un ejemplo de procesador digital, pero ese era un ejemplito simplemente numérico. ¿Sí? Este ya es de un sistema real que tiene como salida x de k y que tiene como entrada mu de k.
¿Sí? Si estuviéramos hablando de algoritmos de control, podríamos decir que tiene como entrada el error, la señal de error, y como salida la señal de control. ¿Sí? O si estuviéramos hablando del proceso como tal, digamos, del llenado de un tanque, entonces μ de K sería caudal y X de K sería altura. ¿Sí? O si estuviéramos hablando de un sistema de temperatura, entonces μ de K es calor y X de K temperatura. ¿Sí? Entonces ya estos, si es un sistema real, físico, sea de control o sea un sistema dinámico, pues físico, una caldera, un sistema masa resorte, lo que nosotros tengamos en mente, ¿sí? Y entonces tenemos salidas, que son las X de K, con sus respectivos instantes de tiempo pasados, y entradas acertadamente, Carlos vio este más acá, ¿sí? Más por todo lado. Si nosotros nos venimos aquí a las propiedades, si nos fijamos que todas las propiedades vienen con el signo más, ¿sí? Es exactamente igual si tuviéramos menos. Entonces, es cierto que aquí todos los signos cambiarían. Si aquí es menos, pues aquí es menos, este menos cambia por más, este menos cambia por más, este menos cambia por más. Pero, ¿qué va a ocurrir? Resulta que nosotros, a partir de la transformada Z, vamos a trabajar no con tiempos pasados, ¿sí? Sino que la herramienta matemática nos permite trabajar con tiempos futuros. No es que él vaya a adivinar el futuro ni sepa, pues en el instante de tiempo, los tres valores siguientes, ¿sí? Sino que matemáticamente nosotros podemos hacer esto. Por ejemplo, la respuesta que nos dio ahora, esta respuesta, esta de acá, perdón, esta respuesta de acá, ¿sí? Si nosotros le hacemos la transformada, es más, hagámosela, ¿sí? Hagámosle esto. Entonces no cojamos esto, sino que cojamos esta de acá, ¿sí? Como para que continuemos con este ejercicio y apliquemos la misma propiedad. Sí, por ejemplo, yo cojo esta de acá, que es la transformada Z que tuvimos ahora. Sí, vamos a hacerle esa propiedad a este elemento. Entonces, ¿qué ocurre? Matemáticamente, yo puedo hacer varias cosas. La primera es que si esto es una función de transferencia, debe ser la relación entre la salida y la entrada de un sistema. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es un algoritmo de control. Entonces, va a ser la relación entre la salida A de K, perdón, esta ya está en Z, entonces A de Z, ¿sí? Entre la salida de la señal de control y la señal de error. ¿Sí? Vamos a suponer que esta ya está, que este es un algoritmo de control, que es un PIDE o otros algoritmos un poco más avanzados. Sí, vamos a suponer simplemente eso, que este es el Z. Bien, ahora vamos a aplicarle esta propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente cuando nosotros nos devolvamos, entonces va a ocurrir lo siguiente. Vamos a distribuir el denominador, lo vamos a multiplicar acá con K a de Z. Y E de Z que está dividiendo lo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Entonces simplemente voy a tener lo siguiente. Z cuadrado, Z, Z cuadrado. Está feo. Listo. Entonces, ¿qué? Este hijo de madre lapicito. Mira, pegado. Z cuadrado. No me escribe. Yo un segundito lo muevo un poquito.
Si notan que está como todo pegado el cosito este. Eso es supuestamente lo que yo estoy haciendo desde mi celular. Pero no me escribe, no me escribe y no me escribe el desgraciado. Como lento. No, no sé qué es lo que tanto confunde la pantalla. Como que medio lo presiono un ladito con la mano y falla. Pero bueno, entonces, mira lo que escribió. Como si lo hubieras hecho como 1000 rayas. No, ya no sé cómo solucionar. Entonces voy a distribuir. Z cuadrado, parece que por fin lo cogió. Z cuadrado por A de Z. Menos 1.48. Ahí ya empezó a fallar. Menos 1. No, lo arrastra, qué desespero. Menos 1.40. Estoy. No, profe, falta de mantenimiento del lápiz. Bueno, muchachos, qué pena con estos. Escuchó que no le iba a cambiar y ya se enojó. Sí, se agrandó. Vuelve y juega. Ya limpié el celular, ya limpié le eché un poquito de agua. Lo incrementé. Vamos a ver si ahora sí lo permite. 1,48. Ahí vamos más o menos. Este es Z por A de Z. Entonces, Z por A de Z. Sí, simplemente noten que estoy distribuyendo cada término del denominador al numerador. No. Por A de Z. Z por A de Z. Más 0.547. Lo que pasa. No, ya está muy aburrido. Ya no sé ni qué hacerle, muchachos. Listo. Más 0.547 más 0. Más 0. No. Chacho, es imposible. Está bien. No me quiere coger. Más 0.547 por A de K va a ser igual. Y entonces paso E de Z. Entonces E de Z para este lado. Y todo lo de A de K para este otro. ¿Sí? Entonces acá va a quedar que 0.0444Z por E de Z. Ay, cómo iba bien, ya está pegando. E de Z menos 0.0444 por E de Z. ¿Sí? Ahí tenemos todo en Z. ¿Qué ocurre? Si nosotros aplicamos la la tabla de propiedades para pasar de estos elementos a estos, simplemente es el instante de tiempo actual. Con el 2, sí, o más bien con las potencias de cada una de las zetas
con el mismo signo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo paso a ecuaciones de diferencia, digamos que yo lo voy a aplicar, ahí sí me va a generar un error, porque va a quedar como, por ejemplo, a de k menos 2, perdón, más 2, a de k más 2 menos 1.48 más 1.48 a a de k más 1, a de k más 1 más 0.547, 0.5, ya empezó, pero como iba de bien, más 0.547, a de k va a ser igual a otra cantidad de términos, ¿sí? Que son la transformada de esto. Si notan, ahora sí esto quedó en tiempos futuros, ¿sí? A de k, a de z, y uno dice, no, pucha, tiempos futuros, ahí sí va a generar un error. Y es cierto, si usted programa tiempos futuros en un sistema digital, pues él no va a saber qué se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite la herramienta de la transformada Z? Nos permite trabajar con todos esos elementos positivos o futuros, ¿sí? Hacer todos los análisis, toda la parte matemática, todas las simulaciones, absolutamente todo. ¿Y qué va a pasar en el momento que lo vayamos a implementar? Simplemente, como la herramienta lo permite, lo que vamos a hacer es multiplicar todo por el número negativos de la z más grande. La z más grande o el exponente más grande es a la 2. Z a la 2. Si ve aquí a lo largo de todo el ejercicio, la z, lo más grande es z a la 2. Entonces voy a multiplicar todo por z a la menos 2. ¿Sí? Cuando uno multiplica, entonces uno hace todos los análisis, muchachos, absolutamente todo lo que vamos a trabajar va a ser así con zetas positivas. ¿Sí? Puras zetas positivas. Cuando ya obtengamos el resultado final, ya hayamos simulado, tengamos los algoritmos de control, los hayamos corroborado, absolutamente todo, el momento de implementarlo, simplemente multiplicamos esa respuesta por z a la menos 2. ¿Para qué? Para llevarlo a tiempos pasados. Entonces, si multiplicamos z a la menos 2, z a la menos 2 por z a la 2, va a ser z a la 0, es decir, que simplemente va a quedar a de z. Acá, menos 1.48 por z a la menos 2, va a dar z a la menos 1. Entonces, por z a la menos 1 por a de z. Más 0.547 por z a la menos 2, entonces será 0.547 z a la menos 2 por a de k. Y eso va a ser igual a hacer lo mismo al lado derecho. ¿Sí? También tenemos que multiplicar z a la menos 2. Todo esto para decir que la propiedad que nos, o sea, las transformadas z nos permite jugar con el tiempo. ¿Sí? Analizar absolutamente todo en positivo. Absolutamente todo lo podemos analizar con potencias positivas. Y va a ser muy fácil para nosotros y para los sistemas de cómputo. Pero en el momento de implementar las ecuaciones de diferencia discretas, simplemente, porque la herramienta matemática lo permite, lo multiplicamos por tiempos negativos. Y entonces, en el momento de hacer la transformación a ecuaciones
de diferencia, ahora sí va a quedar en tiempos anteriores. Entonces, por ejemplo, acá voy a transformada de A de Z. Entonces viene uno para acá. Transformada de A de Z, simplemente va a ser, bueno, desde aquí de K. Entonces va a ser A de K menos 1.48 Z a la menos 1 para de Z, entonces será A de K menos 1. Ay, ya se me olvidó a pegar. Más 0 punto, más 0 punto. Ajá, ya volvió a empezar. Muchachos, de ahorita rayé un poco de cositas en dinámicos y no me falló ni una vez. Más 0.547. Entonces dice Z a la menos 2 por A de K. Eso simplemente es A por K menos 2. Entonces, bueno, y eso va a ser igual a hacer lo mismo al otro lado con las mu. Y por mu, por mu o por E, simplemente es la siguiente variable, pero se trabaja exactamente igual. ¿Sí? Entonces noten que la transformada Z nos permite hacer lo que nosotros queramos matemáticamente. ¿Sí? Para poder, primero, transformar en positivos los números o las potencias y uno trabajar de forma, digamos, natural, como venía trabajando con la transformada de Laplace, con potencias positivas. ¿Sí? Y simplemente al momento de que vayamos a implementar, pues no podemos implementar esos tiempos futuros. ¿Sí? Por ejemplo, esto no debería existir. ¿Sí? Pero con la transformada Z simplemente le hacemos el truquito, multiplicamos todo por la máxima potencia negativa y eso ya nos va a permitir trabajar con tiempos presentes y pasados. Entonces esto sí se puede implementar. ¿Sí? Utilizando exactamente los mismos números y mismos resultados, pero esto ya sí es implementable, mientras que la de acá no lo es, porque presenta tiempos futuros. Todo eso no para resolver el ejercicio, sino simplemente para explicar lo primero que no vieron acá, y es que dice tiempos futuros. ¿Sí? Entonces no se preocupen. Esto que está acá, si lo transformamos, digamos, a Z y le hacemos el truquito, lo único que va a retornar es la misma ecuación, pero en tiempos pasados, excepto que ¿qué? Es como si multiplicáramos cada término por el máximo, que sería K más 4. Sí, excepto que aquí no multiplicaríamos por K más 4, sino por K menos 4. Entonces, este quedaría K solito. Este quedaría K a la menos 1, este quedaría K a la menos 2, este quedaría K a la menos 3 y este quedaría K a la menos 4. ¿Sí? Entonces realmente uno puede casi que jugar con esa relación de tiempos, ¿sí? De la forma que uno desee. ¿Bien? Entonces no se dejen enredar o no se asusten. Si estos no son tiempos pasados, uno lo puede llevar muy fácil entre uno y otro, sea en Z o sea en ecuaciones de diferencia. Pero dos consideraciones. La primera, solo se puede implementar, obviamente, valores pasados. Sí, pues un sistema digital, ¿cómo vas a ver cuáles son los números del futuro? No puede. Pero entonces, sí los del pasado. Y lo segundo es que a partir de la formada Z es muy fácil pasar entre unos tiempos y otros. Pero todos los cálculos se dan con potencias positivas. ¿Sí? Para facilidad, todo es por facilidad. Simplemente lo que hay que tener en cuenta es el momento de implementar, la implementación final. ¿Estamos? Sí, la cuestión Carlitos, mira que le está entrecortando, o no sé si es a mí el que se me cayó. O sea, esa ecuación, así como la está mostrando ahí, ya con eso se puede pues hacer el cambio a transformada Z, así con signo positivo. Y ya si uno lo va a implementar en un controlador, hay que cambiarlo a negativo, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Y no solo eso, sino que la propiedad pues nos presenta son valores positivos.
¿sí? Pero la misma propiedad la podríamos hacer en valores negativos cambiando los signos acá. Pero digamos que por presentación matemática, pues ellos usan, es positivo, ¿sí? Pero no se vayan a confundir por eso. Simplemente uno resuelve o hace las transformaciones. En Z sí hace lo que usted quiera, lo que usted desee, lo puede hacer en Z, ¿sí? Y finalmente se pasa a la forma como uno quiere implementar, es decir, a ecuaciones de diferencia, pero en tiempos pasados. Pero sí, entonces eso para que no nos enredemos. Y finalmente, y empecemos simplemente a resolver. Entonces, empecemos a resolver con la propiedad. ¿Sí? No se preocupen, ni nada. Entonces, empecemos a resolver este. Y casi que ya les mostré, pues con este ejemplito que les mostré acá, casi que ya, excepto que aquí no consideramos condiciones iniciales. La propiedad sí las considera. Si no tiene, pues no hay problema. Condiciones iniciales iguales a cero. Pero si sí tiene, entonces aquí sí miramos. Vamos a mirar la propiedad como tal. Me la voy a traer. Ahí hay para dos tiempos de muestreo, para uno y para dos tiempos. Pero por ejemplo nosotros tenemos cuatro tiempos. Entonces usamos esta que es la genérica. Esta es la genérica como tal, para cualquier tiempo de muestreo. Entonces nos dice simplemente x más m va a ser igual, o la transformada va a ser a todo esto. Entonces va a ser muy sencillo. Entonces, por ejemplo, transformada z del primer término. Y entonces, bueno, para que eso no se le haga muy largo, uno lo hace primero este, luego este, y suma los resultados. ¿Sí? Porque si empieza a hacer todo de chorrera, pues cada uno tiene asociado una cantidad de términos. Entonces, el primer consejo es háganlo por pedacitos. Entonces, de 4, entonces, ay, ya empezó. 4 que multiplica. Ay, muchachos. Eso está muy desesperante. Va a tocar comprarme el lapicito. Por tacaño nomás. De x más 4. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer. Ay, ¿qué fue eso? Y que me hizo toda la información. Me la comí. Entonces, transformada z del primer término. El primer término es este de acá. ¿Sí? Entonces, transformada z del primer término. Entonces va a ser 4. 4x 4x de k más 4. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero la transformada de S. Entonces nos dice, la transformada z, entonces m ¿cuánto vale? M es la cantidad de veces o la cantidad de retardos. Entonces en este caso, m vale 4. ¿Sí? Entonces empezamos. La respuesta de esto va a ser igual a, primero, el 4 es constante, entonces lo sacamos. Entonces 4 que multiplica, 4 que multiplica, qué fastidio, mira dónde borra. Le digo que borra en un lado y se va para otro lado de la pantalla. 4, que es la constante, la podemos sacar por z de a de k más 4. ¿Sí? Entonces, la respuesta será 4 que multiplica, 4 que sacamos como constante, que multiplica a todo lo que dice aquí. Entonces, primer término de esto será z a la m. ¿Cuánto vale m? 4. El primer término es z a la 4 por x de z. ¿Sí? Entonces, por x de z. Ahí ya tenemos el primer término.
menos z a la m. ¿Cuánto es que vale z a la m? Bm, pues va a valer z a la 4, pero multiplicado por la condición inicial x de 0. ¿Cuánto vale x de 0? Entonces x de 0 lo miramos acá y x de 0 vale 2. Entonces eso multiplicado por 2. ¿Sí? Ahora seguimos. Menos z a la m menos 1. Entonces, menos z, m vale... Uy, pero eso queda re largo, entonces las transformadas. un poquito, pero va a notar que al final van a haber muchos términos comunes que uno empieza a sumar. Uno empieza a agrupar términos comunes, z a la 3, z a la 2, empiezan a sumarlas algebraicamente y al final va a dar un solo z a la 4, un solo z a la 3, un solo z a la 2. Y así. ¿Sí? Entonces menos z al cubo. No, muchachos. Que, vean, les pido mil disculpas. Hagamos dos cosas. La primera, voy a pedir el pucha lápiz de una vez. Ya se me ofendió. Quito Bueno, de la pronto, clase y me meto a Mercado Libre y el que vea. sí, Sí, sí. lo segundo. Entonces, este pedazo o esta transformada la seguimos la siguiente clase y les explico. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? El tallercito que les voy a subir, hagan solo el punto 2, que es simplemente las transformadas como las vimos ahora. O sea, yo les doy la funcióncita de transferencia y ustedes lo aplican y yo les voy a dar simplemente 2 tiempos de muestreo. Ah, bueno, sí, mejor mientras tanto. Sí, exacto. Y entonces el punto uno que es la aplicación de la propiedad, la resolvemos la próxima clase con lapicito estrenando. Ya me mamé de eso. Y Ah, bueno. entonces tenemos a Juli y a Don Carlos. Ahí están los 2 tiempos de muestreo de cada uno. Sí, entonces simplemente con ese tiempito de muestreo, ustedes hacen la transformación de ese con las tablitas. ¿Sí? Entonces van adelantando el punto 2. Obviamente, entonces aquí les pongo calcular la transforma Z para los sistemas de este tipo. ¿Sí? Entonces yo les voy a decir aquí, resuelvan por tablas, resuelvan por tablas y comprueben con MATLAB. Comprueben con MATLAB. Eso es todo. Entonces pueden ir adelantando ese segundo punto y en la siguiente clase ya resolvemos este primer punto. Que es breve, realmente seguir esas propiedades breves. Pero pues ya lo vamos a hacer. Les voy a subir de una vez se los voy a subir en PDF porque ese Word a veces genera problemas. Y muchachos, les deseo un buen fin de semana. Les pido mil disculpas por estos problemas técnicos. Tranqui, profe, gracias. Muchas gracias, muchachos. Buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Profe, hasta luego, gracias. Chao, que estén bien. Cuidan.